3 minutos fueran para presentaciones y demás, cuestiones protocolares importantes. Y así que, estando él aquí, nosotros le vamos a pedir que él participe. Hemos orado y Dios ha respondido a nuestras oraciones. Así que no te robo más tiempo Os voy a sentar, porque he estado con gripe toda la semana, entonces os voy a pedir disculpas por la voz y también por el retraso, porque hemos venido en metro y siempre venimos en cercanías y es muy difícil. Debe difícil calcular. Es muy difícil. Bueno, el tema que me propuso el obispo y el tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente complicado. O sea, no es fácil. No es fácil ni siquiera para un pentecostal como yo, que nací en una iglesia pentecostal, y entonces hablar del Espíritu Santo parece que los pentecostales tenemos el monopolio. Parece que para hablar del Espíritu Santo hay que pedir permiso. Y es complicado siempre hablar del Espíritu Santo, y hoy intentaré hacerlo de una forma sencilla. Si hay algo que no se entiende, bueno, pues luego o bien después me lo podéis preguntar, me podéis interrumpir y lo podemos aclarar en el momento, ¿vale? Pero yo quería empezar contando una historia sobre el movimiento pentecostal cuando llegó a España, sobre todo en los años 80. Todos habéis conocido un poquito el fenómeno este de iglesias donde vas y todo el mundo pues parece que está en un algabarío, un alboroto enorme que no sabe muy bien a veces qué está pasando, ¿no? Y recuerdo que me contaban que un señor pues, que llevaba el sonido en la iglesia, en estos primeros momentos, llegó un hombre con mucha unción a predicar. Él no sabía nada de esto, era un hombre de fe sencilla en Barcelona, y me contaba que él llevaba el sonido. De repente dice que empezó a predicar, el pastor hizo un llamado y de repente vio a un hombre que empezó como a temblar. Empezó a temblar, el hombre se asustó y entonces de repente dejó la iglesia sin sonido porque pensaba que se estaba electrocutando y estaba buscando el cable. No encontraba o no sabía muy bien nada de esto que me decían del mover del espíritu, ¿no? Y es difícil a veces hablar del tema del espíritu porque se confunde un poco con la fenomenología que a veces se cree que produce el espíritu. Y a veces no se sabe muy bien hasta qué punto es el Espíritu Santo, hasta qué punto son emociones, hasta qué punto es manipulación de masas, hasta qué punto es la persona que se sugestiona a sí misma para, no sé, a lo mejor nos creamos una expectativa y vamos ante una persona, esperamos recibir algo de Dios y esa expectativa misma nos pone una tensión que al final se manifiesta de una forma un poco psicosomática, un poco extraña. Entonces a veces es muy difícil delimitar realmente qué es lo que pasa en esos movimientos carismáticos, en esos movimientos pentecostales. Entonces, por eso digo que el asunto para mí es extremadamente complejo. Pero también a veces considero que falta un poquito de teología de esa fenomenología del espíritu. Sí que hay teología sobre quién era el espíritu, pero sí que a veces cuesta un poquito entender qué es eso del espíritu, cómo actúa y todo esto. ¿Quieres? Sí, ayer repasábamos en el estudio personal Hechos capítulo 7, cuando Felipe va a Samaria y Felipe está sanando personas, está haciendo, no es hasta porque llegan los apóstoles que el Espíritu se derrama. Pero ya había un poder, ¿no? Ya llamaba la atención, ya había prodigio, ya había. Claro. También una cosa muy importante y que a veces se malinterpreta, estoy intentando primero aclarar un poquito para que ponernos en situación, ¿vale? A veces se malinterpreta un poquito el tema. Hay mucha gente que piensa que recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas, hablar glossolalia, ¿no? Hablar en otros idiomas. Hay iglesias que no creen en estos dones del Espíritu Santo y al no creer en estos dones interpretan que el hablar en lenguas es como que Dios te infunde una capacidad especial para aprender inglés, y así lo interpretan. O sea, no es broma. O sea, hay gente que cree que el don de lenguas es aprender inglés o aprender alemán o tener una capacidad especial para eso. Aquí tenemos a alguien que sabe hablar perfectamente
inglés y nos puede decir porque el inglés se aprende con trabajo, ¿no? Es así, ¿no? Luego, hay otra gente pues, que cree que hablar en lenguas pues, es estar todo el día pues, gritando o teniendo pues, el éxtasis de Santa Teresa o algo así. Entonces, a veces se puede malinterpretar. Pero ya un poco adentrándonos en lo que quiero tratar hoy, hablamos de Espíritu Santo. Espíritu Santo es el término con el que conocemos mejor a la tercera persona de la Trinidad, o es el nombre más común. Pero en la Biblia hay muchos términos para hablar del Espíritu Santo. Podemos hablar del término neuma, ¿vale? En griego. Podemos hablar de, un poquito a veces también se identifica con la Shekinah de Dios, con esa presencia. Pero hay muchos nombres, yo he recogido algunos. Por ejemplo, tenemos Espíritu de Santidad, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de la verdad, Espíritu recto, Espíritu generoso, Espíritu de Cristo, Espíritu de adopción, mente de Cristo, Espíritu del Señor, el Señor mismo, Espíritu de libertad, dedo de Dios, Paráclito y, como hemos dicho, la que más se conoce, Espíritu Santo. Estos son algunos nombres con los que se conoce el término Espíritu Santo. Es curioso que el término Espíritu Santo o Espíritu en griego no es un nombre neutro, no es un nombre neutro. Tiene género, y esto va a ser muy importante después para lo que vamos a hablar. Tiene género, incluso en el Antiguo Testamento se identifica más con una parte femenina. Y mucha gente ha hecho teología a partir de eso, como identificando el Espíritu Santo como esa parte maternal de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Esa sería la primera pregunta que intentaríamos responder en esta noche. O sea, ¿qué es eso del Espíritu Santo? No sé si alguna vez os lo habéis preguntado, porque a veces es esa tercera persona de la Trinidad. A veces cuando muramos vamos a estar en el cielo y me va a recibir Dios y estaré andando con Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? Nadie se acuerda. ¿El Espíritu Santo qué es? Una paloma. Pero claro, si nos ponemos a analizar todas las enfermedades que tienen las palomas, es raro identificar Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué ideas os surge cuando hablamos de Espíritu Santo? Podéis participar si queréis. Para mí es una comunicación entre Dios y Jesucristo. Una comunicación entre Dios y Jesús. Como un fluir entre ellos. Un fluir. Y también como esa interconexión entre ellos que influye en el mundo, porque nos ha dejado como auxiliador. Muy bien. Nos ha dejado como auxiliador. Muy bien. Es como yo lo veo. Muy bien, gracias. ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué imágenes se os vienen cuando hablamos del Espíritu Santo? San Juan. San Juan 15. ¿Alguna idea más? Es un misterio. Un misterio. Es parte de la fe. Para mí es un misterio de la fe, porque no podemos explicarlo definitivamente. De eso hablaremos para concluir, hablaremos de esa parte mistérica del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Así como el credo es escueto, el credo no es escueto. El credo de los apóstoles simplemente dice, creo en el Espíritu Santo. Parece que es una realidad inevitable, porque nos busca, nos consuela, nos prepara, nos acompaña y nos da un dinámico a un poder diferente para enfrentar la vida. O sea, el Espíritu Santo es una persona.
Muy bien, pues esta pregunta sobre qué es el Espíritu Santo fue una pregunta que tardó tiempo en resolverse o en determinarse. ¿Qué era el Espíritu Santo? He visto que habíais visto, bueno, por el tema de creo en el Hijo, ¿no? Y cómo se determinó ese filioque o ese que es el Hijo, ¿no? Pero no es hasta el concilio de, o sea, hasta el credo de Constantinopla del 381 que hay una determinación de la Iglesia sobre qué es el Espíritu. O sea, estamos hablando de que casi 400 años para determinar qué es el Espíritu. O sea, intentar dar una respuesta por parte de la Iglesia de cómo se entendía eso del Espíritu Santo. Por un lado, fue porque fue la última reflexión a la que la Iglesia prestó atención en ese proceso de fe, y también porque es un tema, como bien nos decía el hermano, un poco misterioso. Y durante este periodo hubo bastantes interpretaciones teológicas al respecto, hubo bastantes respuestas que quiero que echemos un vistazo, porque nos va a ayudar un poquito a reflexionar y a entender cómo se entendió el Espíritu Santo en diferentes momentos por diferentes pensadores y cómo finalmente esa interpretación o esa reflexión llevó a la Iglesia a tener que dar una respuesta y qué respuesta dio la Iglesia. ¿Vale? Entonces, la primera interpretación que se hizo estaba muy en coherencia o en línea con lo que se hizo o lo que se cree en el judaísmo. Esta interpretación en teología se llamó interpretación modalista o saberianismo. ¿En qué consiste el modalismo o esta interpretación modalista? Bueno, para que nos hagamos cuenta, para el judaísmo y en el Antiguo Testamento, lo único que podemos deducir es que había un Dios, había solamente Dios. Pero claro, es innegable, por ejemplo, que en el texto de Génesis, en el principio, el Espíritu de Dios andaba por la faz de la tierra. Es innegable muchas intervenciones que el Espíritu Santo hacía cuando descendía sobre los profetas, y los profetas hablaban de parte de Dios. Es innegable que el Espíritu Santo se manifestaba, pero claro, solo había un Dios. También los cristianos creían que Cristo era Dios. Entonces, ¿cómo se conjugaban todas esas ideas? Bueno, pues la primera interpretación que hoy hemos traído dice: Dios es Dios, pero a lo largo de la historia se revela al hombre de diferentes modos. O sea, el Espíritu Santo y Jesucristo es el mismo, es Dios, pero Dios mismo se ha revelado a lo largo de la historia de diferentes maneras, de diferentes formas. Y esa fue una de las primeras interpretaciones que hubo. Entonces, el Espíritu Santo no es más que una manera de expresar la acción de Dios en el mundo. Es un modo de Dios, de expresarse. Dios es Dios, está en el cielo, y Él se expresa en el mundo de un modo. Llámase Hijo, llámase Espíritu Santo, y son distintas modalidades. Después, posteriormente, vino la interpretación arriana. Os sonará más, ¿no? El arrianismo, que estuvo presente en los primeros bypass o en los primeros compases de la Iglesia, que incluso el mismo emperador Constantino abrazó. Este señor que a veces tiene una teología bastante cercana a la que hoy los testigos de Jehová tienen, declaró que Jesucristo no podía ser Dios, que Jesucristo era la creación primera de Dios, la creación más sublime, la creación más suprema, la mejor expresión de Dios, pero era la primera creación, es la primicia de la creación, y después partimos todos los demás, pero que Jesucristo no es Dios. Claro, si Jesucristo no es Dios, ¿en qué posición queda el Espíritu Santo?
¿Qué es el Espíritu Santo para él? Pues el segundo de a bordo, el segundo creado también más perfecto. Crea como una especie de sucesión desde la creación. Primero es Dios, crea al Hijo y después el Espíritu Santo. También incluso se llegó a interpretar como una especie de espíritu intermediador, como una especie de ángel. Tenía una interpretación a veces un poquito extraña dentro del arrianismo. La Iglesia se rebelaba contra un poquito todas estas heterodoxias, intentaba aunar un poquito en una armonía, pero había diferentes interpretaciones del asunto. También había una interpretación triteísta. La interpretación triteísta se considera hoy una interpretación politeísta. Esto quiere decir que hay tres dioses, que son distintos. Uno es el Espíritu Santo, otro es Jesucristo y otro es Dios Padre. Existen esos tres dioses. Son igual en gloria, son iguales, pero son distintos. En muchas religiones esto se aceptaría bien. Por ejemplo, en la fe hinduista tenemos a Brahma, Shiva y Vishnu, que son una tríada de dioses. Y muchas veces hubo cristianos que por esa influencia cultural o por diferentes lecturas que hacían del Antiguo Testamento, del Nuevo, pues llegaban a concluir que realmente había tres dioses, que eran distintos, porque la acción del Espíritu era distinta a la que en apariencia de lo que hacía Jesucristo o la intervención del Antiguo Testamento. Incluso si a veces vemos algunos textos veterotestamentarios o del Antiguo Testamento, vemos que Dios se muestra de una forma un poco difícil de ver. Cuando vemos que el pueblo de Dios interpretaba que Dios mandaba matar a una serie de personas, nos suena un poco diferente al Dios que nosotros conocemos, al Dios de Jesucristo. Es un poco distinto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resolvían eso en los primeros momentos de la Iglesia? Luego había otra interpretación unitarista. La teología unitarista rechazaba la Trinidad. Dentro de estos, o dentro del modalismo, no se sabe muy bien, se incluiría Miguel de Servet, que murió en manos de los protestantes, salió huyendo a los católicos y al final los protestantes lo liquidaron. Esto fue un garbanzo negro en Juan Calvino. Vale. Estos interpretan o defienden la concepción de Dios como la única persona, el Padre, por la que ni el Hijo ni el Espíritu Santo pueden considerarse ni modalidades de Dios ni Dios. El Espíritu Santo es interpretado en el Concilio Racoviano de 1605 como un poder de Dios, como una fuerza, una energía procedente de Dios, pero que no es Dios mismo. ¿Bien? ¿Pero qué dijo el credo de la Iglesia en Constantinopla frente a esto? ¿A qué corriente de interpretación se sumó? ¿Cuál está más acertada? Vemos que hay muchas interpretaciones respecto al asunto. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un Dios? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es? ¿No? Dice el credo niceno constantinopolitano. Creemos en el Espíritu Santo, que es lo que hoy venía a hablar. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es Señor. El término kairos, Señor, es equiparar al Espíritu Santo a Dios mismo. Es Dios con toda la manifestación de Dios, pero a la vez tiene una individualidad que le caracteriza como Espíritu Santo. Es Espíritu Santo
tiene esa individualidad que permanece, su carácter, su forma de ser, pero a la vez es Dios mismo, no es distinto. Cuando se intenta hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, se toman imágenes, detalles como humanos, se antropomorfiza, o sea, se hace como de forma humana para expresar esa personalidad que el Espíritu Santo tiene. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea como un ser humano, pero sí que se toman ciertos caracteres, ciertos símbolos para identificar cómo es ese Espíritu Santo, cómo se relaciona con nosotros, cómo debemos de entenderlo. Y en 1 Corintios 2, 10 a 11, podemos entender, bueno, voy a decir una serie de versículos, luego si queréis apuntarlos o si queréis os los paso, pero nos dice que el Espíritu Santo tiene percepción, percibe, como nosotros. Nosotros somos imago Dei, somos imagen de Dios, estamos hechos como imagen y semejanza de Dios. Y a veces podemos buscar esos detalles que nos ayuden a entender esa espiritualidad, ¿no? Dice que el Espíritu Santo conoce cosas, tiene intelecto, nos dice Romanos 8, 27. El Espíritu Santo tiene voluntad, nos dice 1 Corintios 12, 11. Convence de pecado, Juan 16, 8. El Espíritu Santo realiza milagros, Hechos 8, 21. El Espíritu Santo guía, Juan 16, 13. Intercede por las personas, Romanos 8, 26. Se le debe obediencia, Hechos 10, 19, 20. Se le puede mentir, Hechos 5, 3. Se le puede resistir, Hechos 7, 51. Se le puede contristar, Efesios 4, 30. Se puede blasfemar contra él, Mateo 12, 31. Se le puede insultar, Hebreos 10, 29. Él se relacionaba con los apóstoles, Hechos 15, 28. Y se relaciona también con cada uno de los miembros de la Trinidad. Así lo dice Juan 16, 14, Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14. Esto nos habla de que el Espíritu Santo tiene un carácter, un carisma personal, particular, de Él como Dios. Y a su vez nos habla de que la fe de la comunidad cristiana ha confesado desde el comienzo que el Espíritu Santo es quien ilumina y guía a la Iglesia a todo el conocimiento de la verdad plena de Jesucristo. El Espíritu Santo ya había actuado en los profetas, anunció al Salvador, se manifestó en toda la vida de Cristo y una vez resucitado, exaltó a Cristo a los cielos y se derramó en la Iglesia e infundió en el corazón de los creyentes, se infundó en el corazón de los creyentes para actualizar e interiorizar la obra de Cristo. La Iglesia entendió muy pronto que con el Espíritu Santo te puedes relacionar, que el Espíritu Santo tiene una personalidad cercana y entendió que el Espíritu Santo no se puede concebir como una fuerza impersonal. Hoy los testigos de Jehová, por ejemplo, sí que conciben el Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Hay veces que las filosofías estas de la New Age, el yoga o filosofías orientales, interpretan a veces a Dios como esa fuerza energética, ¿no? Que a veces, si te pilla un poco somnoliento, puedes confundirlo con Endesa, que es que están vendiendo luz, ¿no? Pues están un poco vendiendo o hablando de esa energía, ¿no? Pero la Biblia no nos dice eso. El Espíritu Santo no se puede confundir con esa fuerza impersonal. El Espíritu Santo tiene un carisma, tiene una personalidad con la que se relaciona con el creyente. La Iglesia muy pronto entendió que si no es por el Espíritu Santo, estaríamos perdidos.
Cristo dice que es necesario que Él se vaya y que venga el Espíritu Santo. Hay un canto que he traído, un himno que se cantaba se compuso en el siglo IX, que se canta, curiosamente, en los pasillos del Vaticano cuando se va a elegir el Papa. A nosotros los protestantes no nos dice mucho eso, pero la letra es bonita. El himno se titula Venit Creator Spiritus. Y la letra, no la voy a cantar, pero sí que os voy a decir la letra para que la podáis pensar, manifiesta muy bien qué concepción hay del Espíritu Santo de esa forma personal. La letra dice: ven, Espíritu Creador, visita nuestra mente, llénanos de tu amor, el corazón que has creado. Oh dulce Consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor, santo crisma del alma, dedo de la mano de Dios, promesa del Salvador. Derrama tus 7 dones, suscita en nosotros la palabra, sé luz del intelecto, llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo, danos el don de la paz, tu guía invencible nos preserve del mal. Luz de la eterna sabiduría, desvélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Como vemos, el Espíritu Santo es personal. El Espíritu Santo, en una de las palabras uno de los nombres que hemos leído al principio, también se identifica con el Espíritu de Cristo. De hecho, el nombre que Cristo le da al Espíritu es Paracletos, en griego, significa defensor, consolador. Pero Jesús, en algún texto bíblico, nos dice que desde el cielo también está siendo nuestro Paracletos. Esa figura que nosotros a veces tenemos de Dios, de Jesús, como consuelo, como Padre que no busca una religión, sino que quiere una relación. Esa interioridad nuestra en la que se manifiesta esa espiritualidad, esa conciencia de trascendencia, no es posible entenderla si no fuéramos habitados por la divinidad. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en el misterio. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Decir que somos el templo del Espíritu Santo es decir que nosotros estamos siendo habitados por Dios. Es decir, somos uno con Dios. Pero fijaros lo importante que es esta afirmación. En la tradición católica, muchas veces los místicos que han alcanzado la visión beatífica, ¿no?, la visión de Dios, han tenido que pasar como una especie de purificación, de proceso de catarsis, de limpieza, para poder aunarse o sentir ese éxtasis en el que se unían con Dios. De hecho, místico viene de misterio, es la misma raíz. Pero Cristo nos dice, cuando yo os dé al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vivirá en vosotros. Vosotros seréis habitados por la divinidad. Seréis uno con el Padre. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se nos da el Espíritu Santo? En la tradición mística se nos dice que hemos tenido que pasar por un proceso de purificación. Pero Dios, Cristo nos dijo que el Espíritu Santo es un don, es un regalo. Que Él nos hace, no por pasar por un proceso de purificación, sino que nos lo hace por gracia. El tener y ser habitado por Dios mismo en nosotros significa que somos uno con Dios. Fuera de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Es el Espíritu Santo habitando en el corazón de los creyentes el que nos lleva a estar
en unión íntima y profunda y misteriosa con Dios. Estar en unión con Dios es estar con Cristo. Dice un teólogo que se llama Brown, los cristianos de última hora, o sea, los cristianos de ahora, no están más lejos del misterio de Jesús que la primera vez. Pues el Paráclito está en ellos tanto como estuvo con los testigos presenciales, al mismo tiempo recordando y confiriendo nuevo sentido a lo que Jesús dijo. El Paráclito guía a cada una de las nuevas generaciones ante las circunstancias cambiantes, pues interpreta las cosas que van viniendo. A veces tenemos ese concepto, ¿no? De si yo hubiera vivido con Jesús, me hubiera gustado estar en Galilea con él, subir en su barca, despertarlo cuando dormía, ¿no? Compartir la última cena. Me hubiera gustado, no sé, ser como Pedro, quizás bajar de la barca, aunque me hunda, que me tenga que salvar. Y creemos que eso ocurrió hace 2000 años. Pero el Espíritu Santo, que es Dios habitando en nosotros, nos lleva a experimentar lo mismo que experimentaron y vivieron hace 2000 años. Aquellos que con su cuerpo físico veían a Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y estar en Él es estar con Cristo. Si el Espíritu Santo nos habita, está en nosotros, nosotros somos ese tabernáculo que alberga esa sequina, ese neuma, ese espíritu. Realmente estamos andando con Cristo. La misma relación que los discípulos pudieron tener con Cristo es la misma relación que hoy nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Por lo tanto, creer en el Espíritu no es temblar, no es hablar en lenguas, no es obrar milagros. No sé si os acordáis del texto este: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades. Y Jesús dice: no os conocí, hacedores de mal. No se puede confundir el Espíritu Santo con los fenómenos. No se puede confundir el Espíritu Santo con una energía, con una especie de cosa que me entra cuando vengo a la iglesia. El Espíritu Santo es Cristo, es Dios. Y Él vive en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, Él nos habita. Crea o levanta un tabernáculo en nosotros. Y ese tabernáculo nos invita a vivenciar por medio de una relación su presencia en nosotros. El Espíritu Santo es algo íntimo, es algo que es algo íntimo y es algo tan profundo que nos va transformando desde dentro, nos va cambiando. Sin el Espíritu Santo, nuestra naturaleza, lo que somos, no se podría transformar. Tendríamos que conformarnos con la ley que cambia el exterior del hombre, que transforma a veces las conductas de forma superficial. El Espíritu Santo, esa experiencia neumatológica, esa experiencia del Espíritu, es una vivencia que te transforma, que te cambia y que manifiesta en última instancia el amor de Dios, porque Dios ha venido a crear morada en ti, a vivir contigo. Como Zaqueo, que le llamó, le dijo: baja porque hoy voy a tu casa. Un día el Señor dijo: quiero morar en ti. Da igual que tu casa esté todavía sucia de pecado, da igual que tu casa no sea la mejor, da igual. Mi expresión de amor, mi gracia, es amarte como eres y llevarte a una mejor versión de ti mismo, iluminante ante cada paso que des en tu vida. Pero para eso tan solo
a veces tenemos que aceptar ser llenos del Espíritu Santo. No sirve